Con su permiso, presidente. Adelante. No sé por qué me atribuyan la autoría de esa iniciativa, pero déjenme contestar con seriedad. El problema no está solo en la insaculación. Es que esto ha sido un fraude de principio a fin. Todo lo que nosotros denunciamos ha venido ocurriendo. Primero, se agandallaron el comité de evaluación. Y una vez agandallado el comité de evaluación con sus incondicionales, ese comité de evaluación les hizo el trabajo sucio, porque escogió a los perfiles que son incondicionales del régimen para meterlos a la tómbola. Pero hasta la tómbola fue un fraude, y les voy a poner dos ejemplos concretos. Para el Tribunal de Disciplina, porque desconfían de la propia gente que van a poner en esos cargos y quieren tener la manera de controlarlos, de acuerdo a la ley que ustedes aprobaron, tenían que meter a la tómbola a 50 personas. Comité del Ejecutivo, de las más de 300 que se inscribieron, tenían que meter a 50. ¿Saben a cuántos metieron? A 19. ¿Por qué? Porque escogieron uno por uno, a puros incondicionales. Que alguien pida la palabra, que rectifique hechos, que diga que es falso, que no violaron la ley, que en lugar de meter 50, solo metieron 19. Y vean el tamaño del despropósito. ¿Saben para insacular a cuántos? A 15. Meten a 19 a la tómbola para sacar a 15 de la tómbola. ¿A quién le quieren ver la cara de tontos? Todo el proceso está diseñado para que ustedes tengan el control total y absoluto del Poder Judicial. Permítame un momento, senador Ricardo Anaya, casi termina su tiempo. ¿Con qué objeto, senadora Telles García? No tiene, alcancé a escuchar, pero la senadora Telles García quiere hacer una pregunta, pero en alusiones no hay preguntas. Culmine su intervención, senadora Anaya. O sea, no alcanza el tiempo para explicar la cantidad de irregularidades. Fíjense, uno de los tribunales más importantes del país es el que resuelve las controversias en materia económica, y concluyo, senador, y de radiodifusión. Es un tribunal con competencia nacional. Tenía que ir a votación nacional. ¿Qué hicieron? En su acuerdo con el INE, que también controlan, ¿saben quién va a votar por ese tribunal? Senadora Anaya, ya solamente los excedió el distritos tiempo. 20 y 22, que casualmente están en una alcaldía en donde ustedes ganaron por amplio margen, que es la alcaldía de Iztapalapa. Hasta su tómbola es un fraude. De veras, reconózcanlo con apertura. La reforma está diseñada para que Morena tome el control del Poder Judicial. Y nada personal, un corazón otaku para la bancada de Morena. Gracias. Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros senadores, senadoras. En esta tribuna, esta tarde, hemos escuchado de todo, pero lo que más hemos escuchado es el colmo del cinismo. La oposición aquí vino a decirnos un montón de cosas. Entre ellas nos vino a decir y empezaron a hablar de fraude. Fraude es aquel que ustedes querían hacer en Coahuila, y hay datos porque presentaron uno escrito, y ustedes no solo querían meter la mano, querían meter todo el cuerpo al Poder Judicial, querían dividirse el Poder Judicial, y piensa el León que todos son de su condición. Por eso es que ustedes piensan que nosotros queremos nada más meter incondicionales. Ese es el objetivo de la tómbola, que esto sea equitativo, porque con nuestra mayoría nosotros pudimos haber nombrado ministros, magistrados, al estilo de ustedes, igual. Pero no somos iguales, no es así. Hablaron en esta tribuna también de que nosotros queremos tener gente que gobierne el Poder Judicial, y yo solo quiero recordarles lo que sucede en los estados como el mío y en los estados donde ustedes gobiernan, porque en mi estado el Poder Judicial está dirigido por un exmiembro de su partido, que además fue jurídico, que además fue diputado local,
fue diputado federal y hoy él gobierna. Y así ha sucedido en muchos estados donde ustedes gobiernan. Nunca han resistido la posibilidad de meter a gente en el Poder Judicial. Hablan de servicio civil de carrera. ¿Cuál servicio civil de carrera si los que llegaban en los estados en donde el Poder Judicial también tiene un alto índice de corrupción? Es porque ustedes metieron la mano, metieron el codo, metieron el hombro y metieron todo el cuerpo. Así que basta de hipocresías. Piensa, León, que todos son de su condición. No, señores, no somos iguales y el Poder Judicial se va a reformar y esta es una de las causas por las cuales el Poder Judicial se reforma. Vamos por esta reforma, vamos a votar y no es porque seamos gandallas, es porque se requiere. Aquí hay exgobernadores que modificaron en sus estados las leyes para poder tener el acceso y el control total del Poder Judicial. A un lado la hipocresía, compañeros. Muchas gracias. Pensé que a veces cambiando al que coordina se mejoran las cosas, pero aquí vamos de mal en peor, por el lado de nuestros adversarios. La verdad, muy animado, extremadamente animado, y alegre y amoroso. Pero yo les recomendaría que escucharan el discurso del gobernador que nos recibió hoy en Querétaro, Mauricio Villa, creo que se llama. Curi, por cierto. Perdón, es que me emocionó aquí. Curi, vale la pena, porque se tienen que reinventar. Miren, pero a lo mejor ya no pueden, porque pues para esto se necesita calidad moral, para tener calidad política. Y la verdad es que escuchándolos con atención, a veces ya es mejor ya ni dar el debate. Después de que inició el senador Corral, dije, no, ya nadie se va a parar a argumentar. Fue contundente, fue extremadamente claro cómo andan mendigando en el extranjero lo que no les da el pueblo de México. Ahí andan presumiendo sus invitaciones que los invitó Trump, ni los dejan estar afuerita ahí en el pasillo, no los pelan. Esto no les da fuerza el venir aquí ustedes a hablar de fraudes, de agandalles, de trabajo sucio, de incondicionales del régimen. Ustedes que son dueños de la mentira, de la patraña, de la simulación, ustedes son los que han estado haciendo eso. Yo con sinceridad quisiera pedir, para ver si sirve de alguna moción de ilustración, con que se leyera el artículo 39 de la Constitución. Con mucho gusto. Una moción de ilustración que está solicitando el senador Huerta Ladrón de Guevara, el artículo 39. Escuchen bien. Doy lectura, presidente. Adelante. Título segundo, Se los capítulo leo primero. despacito para ver si le entienden bien. Con mucho gusto. De la soberanía nacional y de la forma de gobierno. Artículo 39. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Es cuanto. Sí, gracias. Y esto desde los sentimientos de la nación, como lo explicaba la gran presidenta Claudia Sheinbaum, en el artículo 5 o en el pronunciamiento quinto, ya venía este derecho inalienable del pueblo. Pero miren, ¿ustedes qué van a entender de esto si son hijos del fraude, hijos de la patraña, son hijos de la gandalle, de ese trabajo sucio que alguien, por cierto, dijo en aquellos años, este país tiene hambre de sed y de justicia? Y eso es lo que se está haciendo ahora aquí
con esta reforma. La aprobación de las listas de aspirantes a un cargo en el Poder Judicial concluye la intervención de esta Cámara de Senadores en el proceso de los aspirantes. La lista de candidatos que se ha ajustado en condiciones de igualdad a través de la insaculación, procedimiento que obviamente no los convence ni los convencerá. ¿Por qué? Pues porque rompe el control interno que existe en el Poder Judicial Federal para la asignación de jueces, magistrados y ministros, con procedimientos abiertos a todo abogado y abogada que reúne los requisitos constitucionales. Queda fuera de este procedimiento de intervención de cúpulas políticas, como ustedes estaban acostumbrados a hacer las cosas, y jurídicas que a través de la simulación en la carrera judicial promovieron a familias y amigos. Aún más, se queda fuera la intervención presidencial en la designación de los miembros de la Suprema Corte de Justicia para garantizar la voluntad plena y libre del pueblo mexicano a través del voto libre y secreto de las y los ciudadanos y ciudadanas. Y esto es seguramente lo que más les duele a ustedes. Cada una de las etapas previas a la presentación de las listas que se someten a la aprobación han sido abiertas y de máxima publicidad. ¿Ustedes qué hicieron? No venir. Decidieron irse de vacaciones, decidieron ir a madrugar a no sé quién para poner un nuevo coordinador y pensar que así van a resolver sus problemas. Pues vemos que están más en decadencia, están en menos condiciones de dar el debate, porque la verdad, así no se resuelven sus problemas. Su resistencia es estéril ante el mandato de la elección de juzgadores electos. La lista que hoy se aprobará, va a tener sin duda la incorporación a las boletas para la elección del 1 de junio de este año. En la transformación del Poder Judicial Federal mandará y prevalecerá la voluntad popular. Yo reitero, sería muy bueno, voy a ver si consigo, porque luego ustedes no lo hacen, el extracto de ese discurso, para que entiendan que se trata de generar una oposición leal, con argumentos, con convicciones, culmino, presidente, sí, y no con las mentiras y patrañas que han venido a sostener esta tribuna. Mucho ánimo, mucha alegría, mucho amor y ¡viva el pueblo! ¡Ánimo! Bien, amigos, ¿qué les pareció el video? Dice Ricardo Anaya, canalla, profuín, canallín, raterín, altirín con la carterín porque desaparecín. El problema no solo está en la insaculación, porque esto ha sido un fraude de principio a fin y todo lo que han denunciado ha venido ocurriendo. Que primero se agandallaron el comité de evaluación y una vez engañado hizo el trabajo sucio porque escogieron a los perfiles incondicionales del régimen para meterlos en la tómbola. Dice Canallín que todo el proceso está diseñado para tener el control absoluto del Poder Judicial, porque ¿a quién le quieren ver la cara de tonto? Metieron a 19 personas la tómbola para escoger a 15. Háganme el bendito favor, dijo Anaya, y enseguida la senadora Judith Díaz la cierra la trompa y le dice que la oposición habla de fraude, pero para fraude es el que querían hacer en Coahuila, se querían repartir el queso entre puros ratones. No señor, él piensa que todos son de su condición. Posteriormente turno de Huerta Ladrón de Guevara para acabar con Anaya y dice que piensa que a veces cambiando el que coordina se mejoran las cosas, pero con el PAN se van de mal en peor. La oposición anda mendigando en el extranjero lo que el pueblo de México les niega, presumen que los invitó Trump, pero ni siquiera los dejan asomarse por la ventana, ni los pelan. No les queda hablar de fraude, esa gandalla es trabajo sucio, incondicionales del régimen. La oposición es dueña absoluta de la mentira, la patraña, la simulación, que siempre lo han estado haciendo, y ustedes no entienden nada sobre el derecho inalienable del pueblo, porque son hijos del fraude, de la patraña, de la gandalle, del trabajo sucio y el hambre y la sed de justicia de la que hablaba Colosio. La 4 de lo que va a llevar a cabo, tómala, donde las dan las toman. Qué paliada. Le pusieron a Ricardo Anaya que lo dejaron toditito temblando. Estar al pendiente del próximo video, denle like, compartan el video y suscríbanse. Hasta la próxima. Dios los bendiga.